Mirada Económica. ¿Cómo les va? Comenzamos Mirada Económica aquí en Canal 24 Horas y 24horas.cl, donde todas las semanas revisamos las principales noticias, datos de la economía que afectan a todos. Uno de ellos, la inflación, claro, porque es uno de los grandes temas, la preocupación con respecto a las presiones inflacionarias de 2024 y las proyecciones de que podrían no haber tantos cambios para bien, digamos, durante este 2025. De hecho, ya el Banco Central entregó las últimas cifras, levemente por sobre lo esperado. Las cuentas de la luz hicieron lo propio también con este tercer reajuste, pero esto se enmarca también no solamente en el ámbito nacional, local, sino también en el ámbito internacional, geopolítico. Bueno, de todo un poco que analizamos, que traemos a la mesa aquí de Mirada Económica y explicamos también para ustedes, para tomar las decisiones en el programa. Estamos justamente para hablar de estos temas a esta hora con Claudio González, director de inversiones de GH Capital Invest. Claudio, siempre un placer, muchas gracias por acompañarnos. El placer es mío, Nicolás, gracias por la invitación. A ver, tenemos este último dato de inflación que entrega el Instituto Nacional de Estadística, dije el Banco Central, el INE. Te quiero preguntar sobre el 1%, levemente yo decía sobre lo esperado, porque se esperaba un 1, fue un 1,1%, muy alto. Siempre reiteramos que la inflación cuando está sobre 0,5% es de preocupación, para hacernos una idea. No sorprendió, pero sí preocupa bastante, ¿no? Sí, preocupa porque normalmente si estamos pensando en que vamos a llegar a una meta de en torno entre el 4,5% y algo cercano a eso a final del 2025, en promedio todos los meses deberían ser en torno a un 0,4, ¿verdad? Un 0,35, un 0,4. Un 1,1 es muy alto por sobre un promedio cualquiera de cualquier mes. Sabíamos que venía alto por el tema que tú comentabas recién, las alzas en las cuentas de la luz que impactaron muy fuerte. El esperado tercer reajuste, digamos. Así es. Pegó no para bien. Era esperado, pero no por ser esperado no es una mala noticia. Es una mala noticia, el IPC es muy alto. Solemos tener IPCs bastante más bajos en los enero, mucha fruta de temporada, cosas que bajan de precio en enero que no lograron compensar los temas de alza de la energía, que fue muy potente. Ahora, mirando hacia adelante, este es el dato enero, el primer mes del año, nos queda mucho por recorrer, pero la expectativa es que la inflación se mantenga muy lo que fue el 2024, obviamente tomando en consideración, si nos vamos más hacia atrás, que las presiones inflacionarias eran bastante más potentes. Sí, hemos tenido años muy raros yo diría, los últimos... Raro un buen concepto. 4. Raro un buen concepto. Ha cambiado mucho el panorama económico en los últimos 4 o 5 años. Evidentemente que desde la pandemia en adelante yo te diría que el impacto probablemente del estallido social, que impactó mucho también a la actividad en particular en el 2019 y fue bastante disruptora del último trimestre. Tuvimos un último trimestre muy raro y después entramos inmediatamente a la pandemia. Luego salimos de pandemia y nos encontramos con que las cadenas de distribución, las cadenas de suministro, ¿verdad? Habían pocos bienes y todo estaba muy desordenado y los precios se descontrolaron absolutamente. No hemos logrado controlar eso. En mi opinión hay algo, poco, pero algo, es algo que no se discute mucho, pero algo de responsabilidad del Banco Central, creo yo, aquí. También hay que considerar que la variabilidad de los precios en los diferentes bienes incluidos en la canasta, la variabilidad de los precios de la energía, todo ha sido muy variable, muy volátil y eso contribuye a hacer también mucho menos posible la proyección fidedigna en adelante. ¿A qué te refieres con la responsabilidad del Banco Central? Bueno, la inflación es responsabilidad, menester del ente emisor, a través de la política monetaria busca justamente mantener una estabilidad de precios, pero ahí, ¿a qué te refieres con eso? Bueno, tengo la percepción de que el Banco Central siempre ha estado un poco detrás. Si nos ponemos a mirar los IPOM, tiene entre el primer IPOM y el último de cada año, en los últimos 3 o 4 años hemos visto ajustes importantes en lo que era la proyección inicial. Eso tiene por un lado lo que te decía recién, un componente que hoy hace más difícil proyectar mes a mes o trimestre a trimestre, ¿verdad? Eso es cierto. Pero también, en mi opinión, el Banco Central estuvo siempre un poco de lo que decimos normalmente los economistas detrás de la curva. Es decir, no logró entender de manera plena cuáles eran los factores que iban a gatillar aspectos inflacionarios importantes en lo que venía más adelante.
y era difícil hacerlo, pero bueno, el Banco Central esperamos que siempre tenga la mayor cantidad de información posible. O sea, creo que no fue del todo capaz de prever lo que venía, entonces fue ajustando rápidamente sus variables en el tiempo. Vuelvo al punto también, y parece, justo podríamos decir con el Banco Central, los años raros que hemos vivido en la economía internacional y también en nuestro país. Sí, son años muy raros. La verdad es que son años muy raros. Pero en mi opinión, bancos centrales de otras partes del mundo lograron ajustar mucho más rápido las tasas de inflación. Estados Unidos, Europa tuvieron inflaciones más o menos parecidas a las que tuvimos nosotros, sin embargo lograron ajustar muy rápidamente sus tasas de inflación hacia abajo y hoy día están relativamente en torno, aunque tienen desde luego riesgos inflacionarios hacia adelante, pero están relativamente más en torno a sus metas inflacionarias, a diferencia de lo que tenemos aquí, en donde no hemos logrado traer a la inflación al 3%, que es lo que esperamos tener en el largo plazo. Claudio, cuando uno empieza a desagregar lo que es la canasta del IPC, te hago la pregunta, ¿hay bienes, servicios que han mostrado caída importante o por lo menos alzas menos pronunciadas que años anteriores? Pienso yo, pongo el ejemplo, y en la mesa alimentos, tema y tan sensible, digamos, para el bolsillo de todos. Bueno, son los que más, yo diría lo que es volátil, digamos, la inflación de los volátiles ha ido cayendo mucho más fuertemente, ha contribuido a la baja inflación que hemos visto desde los niveles de 2 dígitos que teníamos hace unos años atrás. Pero aquí vuelvo a mi reflexión anterior respecto del Banco Central. Y esto me acuerdo que lo hemos comentado antes en varias otras instancias, y es que la inflación de lo subyacente siempre se mantuvo muy potente, y es más aún la inflación de lo no transable. Yo siempre separaba lo transable de lo no transable. ¿Cuáles son los transables y los subyacentes? Recordemos eso. Todo lo transable es todo aquello que está relacionado con el comercio exterior y que se multiplica por el tipo de cambio para poder lograr la equivalencia en términos de precio interno en pesos. Lo que es no transable son normalmente servicios o bienes que son mayoritariamente producidos y consumidos en el mercado doméstico. El cemento, por ejemplo, ¿verdad? Uno no exporta, importa cemento, se hace bastante internamente. Los servicios con mucha claridad, servicios educacionales, servicios profesionales. Todo ese componente no transable, y yo lo fui comentando cada vez que nos veíamos, me preocupaba porque no se reducía del 5%. Cuando uno desagregaba la inflación de los transables se reducía fuertemente, pero la de los no transables nunca bajaba del 5%. Entonces, el promedio te daba en torno al 4% y creíamos estar bien, pero lo transable siempre por sobre el 5%. Entonces, ahí hay un elemento que me parece a mí que el Banco Central no fue capaz de visualizar anticipadamente. ¿Qué se puede esperar para los próximos meses? Bueno, nadie tiene una bola de cristal, digamos, y depende de tantos elementos, tantos factores internos y externos. El tipo de cambio, por ejemplo, que ha estado ya totalmente ubicado por sobre los 900 pesos. Digo, hace bastante tiempo. O sea, recordemos que el dólar hace años, no tantos años, la paridad, la conversión la hacíamos 500 pesos, poquito más, poquito menos. Sí, yo diría que antes del estallido social, o sea, volvemos un poquitito hacia el 2019, mediados del 2019 estábamos por debajo de 700 pesos, o en torno a 700 pesos. Hoy día llegamos a 1000, hoy día estamos un poco por debajo de eso, pero con el riesgo de estar siempre en torno a 1000 en las próximas semanas. Esto es el reflejo de dos cosas, diría yo. Una, externa, tenemos aspectos importantes que nos afectan en el tipo de cambio y que nos van a seguir afectando en los próximos meses. Uno es el precio del cobre, que se debilitó muy fuertemente. En las últimas semanas lo hemos visto retomando fuerza al alza. Tengo una hipótesis de por qué está pasando eso, que puede ser de corto plazo, por lo tanto podría ser el precio del cobre un elemento que se nos vaya quedando en presionar el tipo de cambio hacia arriba. Precio del cobre bajando, tipo de cambio al alza. Y lo segundo es que el dólar a nivel internacional, o sea, cuando uno compara el dólar con el resto de las monedas importantes en el mundo, donde ciertamente no está el peso chileno, también está muy fuerte. Entonces, y esto tiene que ver con las tasas internacionales, tiene que ver con la actividad en Estados Unidos, varias razones que hacen que el entorno externo esté muy potente. Pero también tenemos un problema que no somos capaces de atraer atención al peso chileno. ¿Por qué no somos capaces? Porque no hemos hecho las inversiones ni el ahorro necesario para poder incrementar la capacidad de absorber inversiones muy potentes que hagan que lleguen más dólares en el neto a la economía. Ahora, 2025, yo lo decía al comienzo del programa, ¿a tu juicio podría ser similar, más complejo en términos de inflación o una situación distinta?
estamos recién con el dato de enero, o sea, nos queda tanto por delante. Bueno, el dato de enero nos puso una vara un poquito alta. De todas maneras. ¿Ya? O sea, con el dato de enero, nuestra inflación que tenía... Un enero bien atípico, tú lo decías. Muy atípico. Generalmente los precios son bastante más moderados. Un alza del 0,5, 0,6 es lo natural en enero. Un 1,1 nos pone, un 1,1 nos pone una vara alta. Ya estamos en un 4,9 en 12 meses, considerando febrero 2024, enero 2025. Entonces hay que hacer un esfuerzo muy importante para poder mantenerse allí, porque es muy probable que en los meses que vienen, que son más inflacionarios, marzo es un mes inflacionario normalmente, totalmente. El invierno también trae algunos meses en que podríamos tener sorpresas de inflación, puedan hacer que en el 12 meses nos vayamos por sobre el 5. Entonces tenemos un desafío importante de a lo menos quedarnos en torno a el 5 u ojalá un poquito menos. Y creo que es un desafío que el Banco Central tiene que tomar muy en serio. Hablamos del Banco Central. ¿Qué esperas tú de la política monetaria y de la visión que se vaya tomando el Consejo del Banco Central al respecto? Bueno, tenemos aquí un Banco Central que se enfrenta a un desafío bien importante, que es, por una parte, tiene esta presión donde sabe que los precios se pueden acelerar, parte de un piso, como decíamos recién, más alto, claro, se puede acelerar todavía un poco más, pero también tiene una presión por el lado de que no puede mantener las tasas de política monetaria por mucho tiempo más en torno al 5%, porque son tasas que en el contexto de la economía chilena siguen siendo tasas relativamente restrictivas. Sin embargo, el problema de bajar las tasas de interés en Chile es que el diferencial de tasas de interés con Estados Unidos se incrementa. Las tasas en Estados Unidos están yendo incluso al alza, no las de la Fed, sino que las tasas de los instrumentos de 10 años del Tesoro americano. Están las tasas hipotecarias americanas yendo al alza. Entonces, tasas en Estados Unidos yendo al alza y tasas internas chilenas yendo a la baja, evidentemente que crea un diferencial que hace que el dinero quiera salir, buscar cambiarse por dólares y salir, lo que presiona el dólar y presionaría también a la inflación. Es un dilema importante, creo que tiene que ser cauto en la baja de tasas, pero no puede esperar demasiado. No puede esperar demasiado al Banco Central, sino efectivamente nos vamos a quedar en un problema de actividad que puede hacerse recurrente en los próximos años. En los últimos años la política monetaria ha sido agresiva en términos de cuánto aumento o cuánto reduzco en este sentido la tasa de interés, ¿no? Así es. Esto ya hay que dejarlo en el pasado y más bien esperar movimientos y decisiones más moderadas y muchas veces a la espera de lo que vaya sucediendo con otras informaciones, como es característico, digamos, pero un punto de inflexión con respecto a esa política agresiva que se dio en su minuto. Sí, esa política agresiva que se dio en su minuto, había espacio para ser agresivo. Es decir, evidentemente que tasas de interés, tasa de inflación en torno a 2 dígitos, ¿verdad? Tasas de interés también, de política monetaria en torno a 2 dígitos, no eran de largo plazo, no eran sostenibles y probablemente la baja en la inflación iba a permitir un espacio grande a ser agresivo en la baja de tasa. Eso se hizo, en mi opinión, con algún grado de demora, pero se hizo. Pero estamos ya en un entorno de tasa mucho más normal. Y eso hace que las decisiones de política monetaria hoy día sean más de sintonía fina, podríamos decir. Y el problema es que, además hoy, el Banco Central de Chile, no es el único, podríamos decir todos los de Latinoamérica, se enfrentan al problema de que las tasas en Estados Unidos y la tendencia de la actividad americana va en el sentido contrario. Claro. Cuando las tasas estaban altas en Chile y debían bajar, todo el mundo debía bajar tasas. Por lo tanto, era una armonización que en todo el mundo permitía baja de tasas más o menos rápidas. Pero hoy día bajar tasa en Chile, aunque sea poco, te genera un alza en la brecha respecto de la tasa que hay en Estados Unidos. O sea, y si los rendimientos el mismo camino, pero se desacopla de alguna manera. Se desacopla. Es decir, en Chile vamos hacia abajo con los rendimientos de los activos y en Estados Unidos van hacia arriba en los rendimientos de los activos. ¿Hacia dónde van a fluir los capitales? Hacia Estados Unidos. Eso significa que a la gente le va a gustar menos los pesos chilenos, más los dólares y por lo tanto el tipo de cambio tiende al alza. ¿Eso qué significa? Posible inflación futura para el Banco Central. ¿Te fijas? Entonces, sí, está en un dilema interesante. En mi opinión, tiene que haber a lo menos 2 bajas de tasa de interés de 1/4 punto de aquí hasta fin de año. No es mucho.
estamos en 5%, deberíamos terminar el año en un 4,5%, creo yo. Hemos estado hablando del panorama local, pero también cómo se confluye con el panorama internacional. En la siguiente mitad del programa, Claudio, hablemos de Estados Unidos, hablemos Perfecto. de aranceles, porque tiene mucho que ver también con este tema de inflación. Estamos con Claudio González, director de inversiones de GH Capital Invest, aquí en Mirada Económica. Hacemos una breve pausa, regresamos con el programa y, por supuesto, también entendiendo lo que es este mundo de la economía nacional e internacional. Vamos y volvemos. Mirada Económica. Mirada Económica. Regresamos a Mirada Económica, estamos conversando con Claudio González, director de inversiones de GH Capital Invest. Claudio, la primera mitad hablamos del dato de inflación. La inflación es un tema internacional desde hace, bueno, siempre, digamos, pero con mayor razón en estos años raros que nos ha tocado vivir. Y si vamos a Estados Unidos, que siempre confluye, digamos, en nuestro análisis, en nuestra conversación, hay muchísima, y tú corrígeme el concepto desde lo que es la economía y el estudio, incertidumbre, expectativa, expectación, cómo poner el concepto con respecto a la administración de Donald Trump. Donald Trump vuelve a la Casa Blanca y nuevamente se habla de guerra comercial, como la tuvo con China en su minuto. Ahora amplía a países limítrofes como Canadá, Australia, habla de aranceles recíprocos, habla de la Unión Europea. ¿Cómo se está midiendo esto? Obviamente, decisiones de un gobierno, pero que tienen un impacto en la economía mundial de todas maneras. Sí, totalmente. A ver, yo creo que aquí hay que separar dos cosas, porque a veces se tiende a ignorar una que es muy importante y que está de alguna manera también siendo la guía de lo que está ocurriendo con el resto de los países y de las economías en el mundo. Y es que hay una fortaleza estructural en la economía americana, que no es solamente creada por esta administración Trump, sino que venía desde meses anteriores, ¿cierto? Y de años anteriores de la administración Biden, y desde administraciones previas también. Eso significa que Estados Unidos es un polo de desarrollo, a pesar de su gran tamaño, ¿verdad? Pero sin embargo sigue siendo capaz de crecer más del 3%, en torno al 3% anual. Nosotros, una economía 100 veces más pequeña, 100 veces más pequeña casi que Estados Unidos, no somos capaces de crecer significativamente por sobre el 2. Estados Unidos crece al 3. Eso es una gran capacidad de innovación, una gran capacidad de creación de riqueza y de inversión local. Déjame detenerme un segundo, interesante eso. Entre más grande es la economía, más difícil es poder alcanzar esos niveles de crecimiento. Desde luego. Más pequeña no es más manejable, pero sí evidentemente hay una diferencia y la meta, el objetivo, el techo, se te queda un poquito más estable. Eso es lo que en general solíamos ver en la economía mundial, y era que economías pequeñas eran más dinámicas, eran más capaces de ser flexibles y de poder crecer más rápido. O sea, aquí se crecía sobre 6% en algún minuto. En la época de oro, en los 90, en promedio fue un 7.5% anual durante 10 años. ¿Ah? O sea, fue un crecimiento brutal. Si lo hubiésemos mantenido, hoy día estaríamos hablando de otras cosas. Estados Unidos, sin embargo, ha sido capaz de crear un polo de desarrollo allí, ¿verdad? Hoy día muy centrado en inteligencia artificial, pero que en su momento estuvo centrado, ¿verdad?, en las tecnológicas iniciales, en la nanotecnología, etc. Ha sido capaz de crear este polo. Eso es muy importante porque eso genera concentración de atención mundial hacia esta economía que crece muy rápido, que crea mucho empleo. Estados Unidos tiene tasas de desempleo en torno al 4,5%, ¿verdad? Por tanto, las tasas de interés son más altas allí porque hay mucha actividad, ¿cierto? Naturalmente son altas. La Fed, por tanto, no puede bajar esas tasas. Eso es la realidad en Estados Unidos. A esto se suma el componente que tú mencionabas al principio de la pregunta, y es, viene una administración muy audaz, muy agresiva en proponerle al mundo una posición aún más dominante de Estados Unidos respecto al comercio internacional. Entonces, evidentemente que crea un polo de desarrollo que el mundo tiende a pensar que va a estar allí por más tiempo, va a hacer que todo sea más caro, va a hacer que las tasas de interés se mantengan más altas en más tiempo y que el dólar, la moneda de ese país que está siendo tan potente, tienda a ser
aquello que nosotros queremos en todas partes del mundo. Por lo tanto, tienden a privilegiar el dólar y eso hace que el tipo de cambio del resto de las monedas todas se deprecien. Eso es lo que estamos viendo hoy día. Y eso no es una buena noticia en general para los sectores importadores, por ejemplo, de esos países, incluidos los sectores importadores chilenos. Claro, y muchos dirían, bueno, pero finalmente, ¿cómo nos puede pegar a nosotros que se aumente un arancel hasta un 50% más, digamos, con países como China, con países como los países de la Unión Europea? Y si ponemos el ejemplo solamente del cobre, la lógica sería, bueno, pero en realidad no es tanto problema. ¿Afecta? ¿Y por qué? Afecta porque... De una manera indirecta, pero bien potente. Sí, pero hay que tener en cuenta algunos aspectos aquí importantes. El primero es que somos un gran exportador de cobre, un gran productor mundial de cobre, pero desde luego no el único. Pero hay que considerar que el cobre se transa como un estándar, se transa la libra de cobre y la libra de cobre chilena vale exactamente lo mismo que vale la libra de cobre china o australiana. Es un activo financiero. Es un activo financiero estandarizado, por eso se llama commodity. Eso significa que la libra de cobre que le compran a Chile es lo mismo que la que le compran a Australia o la que le compran a China. Por lo tanto, en la medida en que tengamos una cierta disrupción en quienes entran con aranceles más altos a Estados Unidos, puede generar un cambio en la dirección del comercio mundial y de quienes envían o no cobre a Estados Unidos. Pero a nosotros nos pega de rebote, porque nuestro principal mercado de destino es China. Por lo tanto, si Estados Unidos entra en una guerra con China y le impide o le sube el costo, ¿verdad?, de productos que tienen cobre, para China esto es una disrupción en su propio comercio y por lo tanto una disrupción para sus proveedores de cobre, entre los cuales nos contamos nosotros. Por lo tanto, esto es un elemento que me parece a mí que incluye una incertidumbre grande para la economía chilena por ser tan abierta al comercio internacional, que es muy bueno, pero en un mundo un poco más complejo como el que vivimos puede ser un problema. Donald Trump, cuando era candidato, cuando se hablaba del expresidente Donald Trump, varios temas fueron parte de la campaña. Uno de ellos, la inflación. La inflación, el costo de la vida en Estados Unidos. Cuando llega, se empieza a hablar de los aranceles. Dice, esto no va a afectar, digamos, el tema inflacionario. De hecho, todo lo contrario, vamos a ser más ricos. Sí. Pero desde la teoría económica hay varias dudas al respecto y eso genera incertidumbre. ¿Qué te parece a ti eso? Porque claro, si empezamos con los aranceles, con las guerras comerciales, finalmente, igualmente para el estadounidense, ¿podría haber un impacto en los precios de los productos? Sí, aunque esa mirada que se ha hablado mucho, ¿verdad? Sí. Y que es muy posible que ocurra en los cortos plazos, digamos, es una mirada que normalmente es de lo que denominamos equilibrio parcial, ¿eh? Es decir, acción y reacción. Suben los aranceles en Estados Unidos, lo que uno esperaría es que los productores americanos o los consumidores americanos resientan ese mayor nivel de precio. Que finalmente hay un traspaso de precio porque... Que habría un traspaso de precio. Eso es lo que uno esperaría. Pero eso supone que el resto de la economía no se ajusta y que el resto de la economía mundial tampoco se ajusta. Aquí hay que considerar que cuando Estados Unidos hace un cambio significativo en las condiciones de comercio internacional, cambia también las relaciones de comercio con el resto del mundo. No es como cuando Chile cambia las relaciones comerciales, porque somos nosotros una economía muy pequeña que no afecta las decisiones del resto de la economía mundial. Sí, simplemente pone la música. Exactamente. Estados Unidos dice qué es lo que quiere y por tanto los demás tienen que adecuarse a cómo Estados Unidos quiere efectuar esa nueva condición o esa nueva relación económica. Ya lo hizo, tú lo decías, Donald Trump en su primer mandato. Ya hizo que China tuviese que repensar sus condiciones económicas con Estados Unidos, ¿verdad? Ya lo logró. Por tanto, lo que tenemos que pensar es que Estados Unidos, cambiando su configuración de comercio, va a afectar en el corto plazo a los consumidores americanos, pero también debemos pensar que va a lograr muy probablemente, o al menos plantear, condiciones económicas más favorables para otros sectores muy probablemente claves para la administración Trump. Y yo no descartaría el hecho de que si logra significativamente ahorros de gastos en la oficina gubernamental guiada por Elon Musk, es posible que logre ciertos ahorros que le permita descomprimir las presiones de gasto por el lado del gasto público. Redireccionar esos recursos. Y redireccionar recursos y redireccionar colchones, digamos, de alzas de precios que permitan de alguna manera mitigar esta transferencia de 25% de tarifa a
los consumidores finales americanos. Por lo tanto, Sí. hay que pensar en cómo uno en el largo plazo o mediano plazo podría eventualmente pensar en que la economía americana reconfigure el comercio mundial, si es que lo logra. Es difícil, pero podría tratar de hacerlo, y también de qué manera se reconfiguran el esquema de déficit público americano. Si logra reducir el gasto, allí también tiene un espacio de colchón para mitigar los impactos de precios. Claro, es como un ajedrez. El ajedrez, esto moviendo las fichas. En economía normalmente pasa esto, Nicolás, es que cuando tú mueves una ficha, eso tiene impacto en muchas otras fichas del tablero. Entonces, mover una ficha normalmente te hace comer otra, sin embargo, te hace que estratégicamente puedan cambiar las condiciones del resto de las fichas del tablero, y eso es lo que me parece a mí que está detrás de las decisiones de la administración Trump. Claudio González, como siempre, muchas gracias por acompañarnos, explicarnos y aterrizar todos estos conceptos aquí en Chile, Estados Unidos, en el mundo que estamos hablando en el programa. Gracias nuevamente. Muchas gracias a ti por la invitación. Que esté muy bien. A ti. Y a ustedes, como siempre, gracias por acompañarnos aquí en Mirada Económica, canal 24 horas y 24horas.cl. Como siempre, siguen todas las informaciones, las noticias aquí en Canal 24 horas. Nos vemos. Que esté bien. Chao. Mirada Económica.